Bien, ustedes recordarán que habíamos visto la clase anterior, ¿no es cierto?, en el video que les había cargado, que la evolución de la administración ha tenido varios procesos de cambio, ¿no es cierto? Ha ido pasando de civilización en civilización, teniendo su desarrollo y sus principales avances en los últimos años. Así, el tema de la administración, como se la conoce actualmente, se podría decir que es una complementación, una actividad complementaria que se ha ido formando por la evolución que ha ido teniendo con el paso del tiempo. Actualmente, la clase anterior habíamos visto cómo llegamos hasta la edad contemporánea, ¿no es cierto? Hasta los años 1900 más o menos, donde están concentrados los principales autores de la administración, de las teorías de administración, ya así como una ciencia propia hablada eh, teóricamente. Lo que vamos a ver hoy es un poquito más a profundizar el tema de la edad contemporánea de los años 1900 con algunos autores de los que yo ya les había mandado a investigar, que les había dejado la tarea para que revisen en el libro de Chavenato, ¿no es cierto? No sé si pudieron hacer la tarea sin problema. Bueno, algunos ya me mandaron y estaba revisándoles, en general está bien. Igual, ya cualquier comentario que tenga de las tareas les iré haciendo. Bueno, como les había dicho, ¿no es cierto? Tenemos la administración científica, que fue uno de los primeros pasos que tuvo la administración, uno de los primeros procesos que se fueron dando en la evolución de la administración. Su creador fue Frederick Taylor. mm, es conocido como el padre de la administración científica. Igual ya les había conversado y el principal enfoque que tuvo es en el estudio de movimientos y tiempos del personal. Este enfoque del estudio de tiempos y movimientos es estudiado hasta la actualidad. Lo que busca es que las personas y los empleados y los trabajadores brinden los mejores costos y los mejores resultados a la producción, buscando disminución de costos y teniendo los mejores beneficios para la empresa. ¿Sí? Se clasifica las áreas, se clasifica el personal y se clasifica los diferentes segmentos de producción de una empresa. Esto es aplicado a distintas áreas, por ejemplo, desde la telefonía, desde cualquier call center, un servicio de atención en una panadería podría ser clasificado en base a una administración científica y de ahí se puede ir mejorando, ¿no es cierto? Es la base de todas las teorías de administración actuales prácticamente. Todas se basan en disminuir tiempos, ser más eficientes, ser más productivos y es una actividad que se hace permanentemente en las empresas o que se debería hacer en las empresas. Eh, Luego tenemos a Henry Fayol, que se centró en las principales actividades gerenciales y reconoció la necesidad de enseñar administración. Ya él ya la clasifica como una teoría en la que debemos trabajar permanentemente como gerenciando las actividades, dirigiéndolas, estableciendo planificaciones para lograr algún resultado como empresa. Tenemos a Chester Bernard con la teoría de la aceptación de la autoridad, es decir, que ya se reconoce que hay rangos en las empresas, la teoría de las organizaciones verticales prácticamente, donde todos existen rangos y jerarquías y jefes que van indicando y direccionando las actividades en una empresa. Luego viene Abraham Maslow, que esta parte sí la vamos a estudiar un poco, que es bastante importante en la actualidad también. Eh, en la cual se evalúa las necesidades individuales de los diferentes niveles de una organización. Prácticamente ellos plantean el humanismo dentro de la administración. Recordemos que en un principio la administración de empresas, de hecho en cualquier empresa, te ponían a trabajar 18 o 20 horas al día y te pagaban lo mínimo que podían y a nadie le importaba si estabas motivado, si querías trabajar, si no querías trabajar. A la final las empresas te pagaban y uno tenía que cumplir si querías comer, ¿no es cierto? Maslow, en cambio, plantea que hay una serie de motivaciones que tienen las personas, que es lo que les motiva hacia ese desarrollo personal y es lo que les va a influir en cómo trabaja una persona. Luego viene la,
el estudio de la administración mediante las ciencias conductuales, es decir, el estudio de comprender qué factores afectan el comportamiento de las personas en una empresa, qué es lo que afecta que una persona cumpla, que sea incumplida, llegue tarde, que pueda desarrollar bien sus labores, y eso es la parte que comienza a analizar la administración mediante ciencias conductuales. Aquí tenemos a Hugo Munster, que aplicó la psicología a la industria y la administración. Ahora incluso es una carrera, una carrera independiente, la que es de eh, psicología industrial, por ejemplo. Mary Parker estudió la dinámica de grupos, tuvo ideas relacionadas a la distribución del poder. eh, ya comienzan a ver que se puede direccionar una empresa de otra forma, que se puede ir desarrollando actividades dentro de la empresa que no sean necesariamente obligadas, sino que hay grupos dinámicos, grupos de personas que tienen mejor empatía, mejor relación y desarrollan mejor sus actividades, pero siempre dando un mejor rédito y una mejor beneficio para las empresas. Luego tenemos a Elton Mayo, que es muy influyente en la actualidad en lo que es las relaciones sociales dentro de la empresa, cómo se deben relacionar las personas, qué beneficios tiene el buen ambiente laboral. No sé, ustedes que trabajan eh, deben haber escuchado mucho de las relaciones laborales, de los beneficios que tiene que se deben bien los trabajadores, que tienen un ambiente adecuado, ambientes no solamente en tema laboral de relaciones, sino desde el tema ambiental y el tema de cómo está el lugar de trabajo de una persona. Claro, justamente, ¿no es cierto? Ahora, para poder trabajar cualquiera, ya no te ponen a trabajar en un hueco donde está lleno de humedad, sin luz, sin agua, sin poderte parar, por ejemplo. Eso antes en la antigüedad era normal. Ahora, ya para poder trabajar, te ven condiciones laborales. De hecho, está regido por la normativa y por la ley, el que las empresas deben cumplir con ciertas características de ambientes laborales, ¿no es cierto? Pero esto antes no existía simplemente, esto es nuevo prácticamente, no pasa más de 100 años estas teorías. Entonces son temas nuevos, temas diferentes de enfoques que se han ido dando y que han ido beneficiando de alguna forma hasta, por ejemplo, momentos importantes en la historia, el movimiento de los trabajadores del 1 de mayo, por eso se tiene el Día del Trabajo, donde se fueron dando beneficios a los trabajadores que antes eran tratados como esclavos prácticamente. Bien. Luego, luego pasamos ya con estas teorías principales, primigenias que podríamos decir, que fueron viendo primero que no se trabaja con esclavos, que la gente tiene sus derechos y que hay que brindar beneficios tanto a los clientes como para el dueño como para los trabajadores. Ya se pasa al enfoque cuantitativo de la administración, el cual busca realizar una buena toma de decisiones en la gerencia y mejorar la eficacia de la organización sin explotar al trabajador. Por ejemplo, este día es un cambio muy bueno que se tiene y en base a los cuales principalmente se trabaja en la actualidad. No sé si les surgió alguna duda, estuvo comprensible la lectura del libro que les había enviado. No es muy complejo, de hecho es bastante eh, comprensible y se puede ir también comprendiendo lo que va explicando. Eh, Bien, luego ya tenemos el método sistemático para la administración. Ya se ve a la organización como un sistema compuesto por partes interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que funcione una empresa tiene que estar, ya no necesariamente, incluso ya ven que el término ya no se utiliza tanto empresa, sino ya se dice organización. Es la función de diferentes actividades, de diferentes personas que engranan como un engranaje en un reloj, como un engranaje mecánico, el cual va para que pueda funcionar una empresa, ¿no es cierto? Aquí se ven partes que son mucho más influyentes en el desarrollo de la organización. Sin embargo, no se dice esta actividad da más o esta da menos, sino que todas son necesarias para el crecimiento de una organización. Para esto existen los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿no es cierto? Los sistemas abiertos donde el sistema abierto reúne la participación y los diferentes criterios de varias partes dentro de una empresa, y el sistema cerrado que es más guiado hacia dónde se quiere llegar
y ya las decisiones prácticamente están tomadas por un sistema directivo, organizativo, o la directiva de una empresa, por ejemplo, y ellos dirigen hacia los objetivos empresariales. Luego tenemos la administración por el método de contingencia, que es aplicar una actividad, una acción administrativa correspondiente a los parámetros de complejidad de la situación. O sea, dependiendo del tipo de empresa, el tipo de administración que se va a dar. Hay empresas que tienen una complejidad muy alta, por ejemplo, en la producción de balanceados, versus la producción de automóviles, por ejemplo, o la producción de celulares. ¿Cuáles tienen más riesgo? ¿Cuáles tienen más dificultades para la producción? Hay procesos industriales que sufren muchas, por ejemplo, la diferencia en la producción de harinas, como les decía, o balanceados, está sujeto a las características de la materia prima. Son productos que pueden perecer, que pueden dañarse, y eso te lleva a tener más complejidad, más cuidados en el proceso productivo. En el proceso industrial de producción de vehículos, en cambio, puede que no tengas ese problema de que tus productos se dañen o que tengas que mantener los inventarios de ingreso o de salida al día, sino que depende de que tú tengas la capacidad de mantener un flujo constante que permita que las materias primas se muevan y permitan que se pueda producir y vender adecuadamente, más que nada enfocándose en las metas de la empresa como para obtener esos ingresos. Ahora, la época actual, más o menos desde los años 1990, ya, desde los años 70 ya se plantea los planteamientos sobre calidad. Aquí ya vienen a aparecer las normas de calidad, las normas de estandarización. Y esto, de hecho, es interesante, surge en la época de la Segunda Guerra Mundial. Miren que para producir, por ejemplo, armas en un país, supongamos, Estados Unidos producía balas de 7 milímetros, supongamos, pero los rifles que usaban eran rifles franceses para la guerra. Entonces, el momento en que llegaban las armas americanas a los rifles franceses, no servían, porque eran balas distintas que no se adaptaban al calibre que tenía el arma. Entonces ya se ve la necesidad de estandarizar esa situación para que no hayan problemas en las diferentes líneas de producción y que todos los puedan ser adaptadas y puedan abastecer a otros regimientos, por ejemplo, a otras divisiones de un mismo ejército, sin importar mucho el proveedor. Entonces de ahí ya se comienza a plantear algo que es la estandarización y la calidad, ¿no? Estas dos palabras prácticamente van de la mano porque si tú quieres estandarizar un producto, es difícil que no vaya con calidad. Si tu producto no tiene calidad, no vas a poder estandarizarlo. Aquí justamente me fijaba un ejemplo, miren las llantas de una bicicleta. Todas las llantas, si tú compras una llanta para una bicicleta que tiene un RIM 26, puedes comprar la marca que sea, todas van a ser del tamaño, ancho, adecuado, ¿no es cierto? Vas a poder ponerlo en cualquier llanta que tenga un RIM 26. De igual forma en un carro, si es exactamente, ahí hablamos de estandarización, ¿no es cierto? Que compro una llanta de un carro y puede venir de cualquier marca, me va a calzar adecuadamente en mi aro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos, qué otros ejemplos creen que haya de estandarización? ¿Qué otros ejemplos han visto de esto? Ya, muy bien. Por ejemplo, el aceite de motos, el aceite del motor de la moto, no importa que yo cambie de marca, si compro con las características que yo quiero, va a cumplir o no las funciones. Ya, muy bien. Entonces todos vamos a poder. Exactamente. El precio, tal vez los componentes, los aditivos que tenga, pero en sí voy a poder usarlo en cualquier moto que requiera las características que tengo, que es de 2 tiempos, de 4 tiempos. Ya tengo que ver eso más que vaya a quedarle, ¿no es cierto? Antes no era así. Antes si te comprabas una bicicleta de esta marca, tenías que comprar los repuestos solo de esa marca y de ese distribuidor, porque si no, no te iba a funcionar.
En la actualidad ya no tenemos ese problema, ¿no es cierto? Incluso si compramos de China, podemos estar seguros que nos va a venir adecuadamente y estandarizado a lo que compres en cualquier parte del mundo. Bien, esos son los principios sobre... bueno, de hecho se podría decir que la estandarización se empezó a manejar ya desde los años 90, ya de una manera más adecuada. Anterior a eso se tenían ya las ideas de estandarización, pero como se tenía la guerra entre Rusia y China, Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría, no había esa capacidad de estandarizar muchas cosas. Igual China, es que todo esto viene de la mano con la globalización y la mundialización de los productos. Miren que ahora, por ejemplo, se puede conseguir el mismo producto, ya sea, qué sé yo. Yo quiero una moto Yamaha 250 y la compro aquí. Si me voy a Perú, compro la misma moto que compré aquí, a diferencia de precio, pero encuentro la misma moto. Y si me voy a China, encuentro la misma moto. Y si me voy a la India, encuentro igual la misma moto. Entonces eso se dio por la globalización que se tiene actualmente. ¿Sí? Pero eso es por la evolución que ha ido teniendo esto, que ha hecho posible esa evolución. Pero a partir de los años 90 que se terminó la Guerra Fría, es que ya se pudo tener una mayor acceso a los productos a nivel mundial y tener esta estandarización. Ujú. Bien, la administración de la calidad pasa también y hay otro tema que es un poco más fuerte, que es la calidad total, lo que da lugar a mejores productos, mayor rendimiento y menores costos por responsabilidad. La calidad, lo que dice, ahora el principal enfoque de las empresas es calidad, ¿no es cierto? Cuando uno va a una empresa grande transnacional, calidad. ¿Qué te dicen? Normas ISO. ¿Sí? Ya vamos a ver posteriormente un poquito de normas ISO para que tengan una idea de lo que son, pero en donde sea que ustedes lleguen van a ver normas ISO, por ejemplo. Incluso hay la norma ISO relacionada a su carrera, la norma ISO de gestión de datos. No me acuerdo si es la 31001 o 23001, 31000 creo que es, sí. Esta norma regulariza toda la calidad que deben tener los sistemas los sistemas informáticos, por ejemplo, seguridades informáticas, protección de riesgos de datos. Por ejemplo, una empresa que quiera mantener unas bases de datos en las cuales puedan confiar los bancos, digamos. Si un banco quiere confiarme sus datos de sus clientes y todo lo está manejando a través de una plataforma, yo tengo que darle algún beneficio a mi cliente, ¿no es cierto? Asegurarle de alguna forma que sus datos van a estar seguros. ¿Cómo hago esto? Certificando a mi empresa con la certificación de la norma ISO de seguridad de datos. Permítanme, les busco ahorita mismo para no darles un número diferente de la norma ISO. Es la ISO 27001. Esa es la norma que se llama Norma General de Protección de Datos, por ejemplo. Esa es una certificación, no es obligatoria, pero lo que permiten estas normas es que aseguran al cliente la calidad o la seguridad de los productos. ¿Sí? Bien. Luego tenemos este tipo de administración que es por competencias generales, en donde, bueno, más bien dicho, como competencias generales lo que podemos ver es que hay un planteamiento tradicional, el planteamiento conductual, como veíamos, el planteamiento de sistemas, de contingencias y el planteamiento de calidad, que serían prácticamente las líneas que han tenido, que se han ido complementando hasta la actualidad, que es lo que ya permite mantener una gerencia. ¿Sí? De la forma tradicional, como decíamos, puede ser vista la administración que veíamos al principio, la administración científica, donde se buscaba tener eficiencia en los procesos. Pasamos a la conductual, viendo los diferentes aspectos que tienen las personas. En la conductual también podemos ver las teorías humanistas de la administración, viendo que las personas son importantes para las empresas. Luego tenemos los sistemas, que ya se ve a la empresa como una sola organización formada por diferentes, como un sistema sólido, el cual necesita de todas sus partes para poder funcionar. El planteamiento de contingencias, que es decir, que varía de acuerdo a la organización, la complejidad de la empresa, y los planteamientos de calidad, ¿no es cierto? Todo eso permite tener un pensamiento gerencial,
dentro de una empresa. Bien, eso sería como un resumen de la evolución que ha tenido la administración, ¿sí? Lo que vemos aquí es que la administración ha ido dando varios pasos, ¿cómo les digo? Varios cambios en el transcurso del tiempo que le han permitido ser lo que hoy es la administración, que nos permite manejar empresas gigantescas, por ejemplo, imagínense ustedes a Nestlé, que está en todo el mundo y es gigantesca y se manejan gracias a los sistemas de organización. ¿Sí? Una empresa, una persona, las juntas directivas pueden conocer cómo se encuentra la empresa gracias a los sistemas de control que hoy se tienen en unas empresas, a la gestión de calidad. Uno puede estar seguro que cuando compra qué sé yo, gracias a la gestión de calidad, a los sistemas de aseguramiento de la calidad, yo puedo estar seguro que si me voy a comprar un pollo de marca, qué sé yo, un Mr. Pollo, no va a estar dañado, por ejemplo. Me asegura que está de buena calidad, ¿no es cierto? Es porque tienen ya sus certificaciones de calidad. O que si me voy a comer una galleta Nestlé, está de buena calidad, viene buena, va a tener un buen sabor y frescura. O por ejemplo, si yo voy y compro un baño, una taza de baño, ¿no es cierto? Un retrete, y lo uso, sé que ese retrete no me va a venir con fallas, no me va a venir roto, porque lo estoy comprando gracias bajo una certificación que tienen. Entonces, todo eso es lo que ha dado la evolución de la administración. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez hasta aquí? ¿Estamos claros de esto? Bien, igual esta presentación ya les pongo en la plataforma. Lo que vamos a ver de aquí, que les puedo recomendar que estudien para tener las pruebas que ya mismo son, quedan como 2 semanas para la evaluación, es que estudien por favor esta evolución de la edad contemporánea, eh, los diferentes datos que tienen ahí en la edad contemporánea, ¿sí? Para que puedan tener ustedes idea y estén claros de cada una de ellas. Igual leyendo el libro que les había dejado van a poder tener más clara cada una de estas edades y los avances que he dado, pero aquí está resumido y pueden estudiarlo de ahí. ¿Ya? Bien. Eh, ya les voy a poner otra tarea más. Sí, aún no les dejo las otras tareas. Sí, perdón, y algo que me olvidaba, tenemos ya que tomarles la prueba esta semana, entonces yo ya les aviso para que den la prueba. Eh, no va a ser compleja igual por la plataforma para que den. Diga, claro. Sí, sí, dígame.